Ese es algo que como emprendedor tenemos que empezar a leer o empezar a entender y hacer las preguntas adecuadas. Oye, como fondo estás en periodo de inversión. Oye, mi proyecto te interesa. ¿Crees que pudiera ser invertible más adelante o crees que puede avanzar o no? Entonces también preguntar directamente. A veces a nosotros nos cuesta como latinos ser directos. Entonces todos decimos que sí y no te dicen cuándo y sí, sí, se va prolongando. Decir, oye, ¿te interesa o no? No te interesa, no entra en tu tesis de inversión, pues no pasa nada. El que sigue, yo creo que el poder descartar de manera más ágil a los inversionistas también les permite ser más eficientes con el esfuerzo, porque el tema de levantar inversión requiere un gran esfuerzo, requiere una persona dedicada. Me ha tocado ver que el mismo director empieza a levantar inversión y entonces descuida la operación. Entonces traía buena atracción, buenos indicadores y por seguir levantando inversión o por dedicarle mucho tiempo, empeora esa parte de desempeño. Entonces también es muy importante. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Mi invitado el día de hoy es Julio César Casillas. Julio es Senior Partner de Artifex Angel, club de inversión especializado en startup Deep Tech en sectores como Clean Tech, Agrotech, PropTech y Life Science, con el objetivo de escalar startups de Latinoamérica a nivel global. En la plática que tuve con Julio, platicamos sobre la evolución de México con las startups, la resiliencia como emprendedor y cómo levantar inversión de una manera correcta, entre muchas más cosas. Espero que disfrutes la plática que tuve con Julio Casillas. Julio, qué gusto tenerte en el episodio del podcast. Vale, pues igualmente, Mike, un gusto poder compartir contigo y con la audiencia. ¿Vale? Julio, ¿cómo alguien que estudió economía terminó involucrándose en el tema de las startups? Que es una pregunta bien interesante porque yo empecé a estudiar economía en la Autónoma de Chihuahua, pero tenía un centro de investigación en otra ciudad más pequeña que se llama Parral. Entonces, trabajaba mucho con el tema de desarrollo regional, de cómo a partir de ciertas actividades podamos fomentar, en ese momento, digo, estoy hablando de 2002, 2004, podemos fomentar el desarrollo de empresas. O sea, todavía ni siquiera hablábamos de startup en esta época, sino más bien hablamos de cómo generamos valor en las empresas, cómo hacíamos encadenamientos y demás. Entonces me tocó en esas primeras etapas de mi estudio estar vinculado con proyectos en el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Secretaría de Economía, ver planes de desarrollo regional. Entonces fue como empezó a sembrar la espinita de cambiar este tema de análisis macroeconómicos, modelos de moneda y demás, a interactuar directamente con temas regionales, con pymes, con temas de innovación. Entonces ahí digamos que fue parte del inicio de cómo ir formándome, pasar del tema de economía a lo que ahorita hacemos, que tiene que ver más con temas de innovación y finanzas y startup. En aquel tiempo, a ver, no sé, ni siquiera se conocía la palabra, o sea, eran pymes. ¿Cuál fue o cómo has visto tú en los últimos 20 años, porque lleva más de 20 años, los cambios que se han visto, se han hecho en México? Pues fíjate que hay un estudio que salió hace poco que teníamos tres grandes olas. O sea, hablamos de la primera ola antes del 2010, donde veíamos el impacto que generó un mercado libre en Latinoamérica, principalmente en Argentina, un global en Brasil. Y a partir de ellos empezaron a detonar varias políticas públicas. Dentro de ellas lo que teníamos como INADEM, que de hecho inició en el 2012. Y entonces eso fue un parteaguas bien interesante para sentar bases de lo que ahora tenemos como este ecosistema, tanto de emprendimiento como de inversión. Porque en el 2010, previo a esto, me tocó empezar a hacer una investigación con un par de colegas sobre cómo impactaba el capital privado a la innovación. Y en ese momento entrevistamos a Hernán Fernández de Alger Ventures, a un par de fondos más, y lamentablemente no pudimos tener la validación de ese estudio porque no había el suficiente público, los fondos que estuvieran invirtiendo en estas etapas para crear nuevas empresas, para crear startups y demás. Y luego ya en el 2012, pues viene todo el tema de INADEM, donde se fomenta la creación de fondos de inversión, pero había el reto de que tampoco quién iba a administrar esos fondos. Entonces me tocó colaborar con un programa que dirigía un colega en Rhythmatics, que era para crear fondos de inversión, que de hecho fue la primera generación.
Y entonces fue como algunos de las personas que estaban en ese programa fueron los creadores de esto, de algunos de los fondos que surgieron entre 2012 a 2015 más o menos. Esa es una de las olas interesantes. Y luego después empezamos a ver otras olas donde, empujado primeramente por fondos grandes como SoftBank, que empezó a invertir en Latinoamérica, y de ahí pues pasamos de tener un unicornio a tener siete. O sea, todas las inversiones de Kavak, de Clip, de Bitso y demás, pues vienen empujados por esta iniciativa de este fondo que fue más o menos entre 2019, entre la pandemia 20, donde invierten más de primero 3.000 millones de dólares y luego lo suben a 5.000 millones. Y esa fue la segunda ola relevante que empezó a detonar el ecosistema. Y esta última que estamos viendo, donde ya hay más jugadores como corporativos que empiezan a buscar cómo interactuar con este ecosistema, dígase un Cemex Venture, la parte de Arca. Empezamos a ver fondos que empiezan a buscar inversiones y empiezan a colaborar con Startup. Entonces, creo que ha sido una evolución interesante del ecosistema en estos 20 años. Y dígase que, digo, 10 desde que viene INADEM, un poquito más de 10, pero pues ecosistemas más avanzados como Silicon Valley, algunos otros tienen más de 50 años. Entonces creo que estamos en un camino de sentar bases y que cada vez están viendo los resultados. A tu experiencia que tienes, ¿qué falta para una cuarta ola y que todo se empiece a detonar ya más? Fíjate que la cuarta ola es algo bien interesante, que es una economía, digamos, es un impacto de red. ¿Qué pasa? Ahora emprendedores que ya tuvieron éxito, que hicieron la venta de sus empresas, que tienen liquidez, se voltean y crean los fondos de inversión. O sea, el caso de Kasek Venture, que lo crean exfundadores de Mercado Libre, pues es el fondo, digamos, de los más activos en Latinoamérica. Y es el que tiene récord de más, pues de más unicornios en tema de inversión. ¿Por qué? Porque ellos no solo tienen la experiencia financiera de private equity o venture capital, sino tienen la experiencia de cómo fue escalar una empresa desde dentro. Y entonces el soporte que les pueden dar, el entendimiento, digamos, no sé si la palabra sea correcta, la empatía de la etapa en la que están y cuáles son los retos que se van a enfrentar y cómo los ayudan a que los pasen más ágil o que no tengan ese camino tan tortuoso, creo que va a detonar esta como consolidación. Y entonces también empezamos a ver que tipo emprendedores como Carlos de Casec, que ahora se voltea y es inversionista. Y entonces empezamos a ver cómo los fundadores de Corner Shop que hicieron su salida, pues se voltean y empiezan a tener otros retos, empiezan a invertir y empiezan a ser mentores. Entonces se va haciendo un tema de economía de retos. O sea, los grandes fondos como Aronson Horowitz, pues también eran emprendedores que vendieron su empresa. O sea, el mismo Peter Thiel, el mismo socio de Elon Musk, o sea, estuvieron en PayPal, lo vendieron y creó su fondo. Y Elon Musk se fue más hacia crear empresas. Entonces, empezamos a ver en México que hay emprendedores que están teniendo éxito y que están teniendo salidas y liquidez y que en su momento se van a voltear y van a ser inversionistas. O ya son inversionistas o van a tomar el camino de ser fondos de inversión. Entonces creo que estamos viendo esa madurez de este ecosistema y que también, digo, son reglas del juego diferentes que están aprendiendo las family office, que están aprendiendo empresarios que ya tuvieron éxito y que empiezan a invertir. Digo, uno es el caso, digamos, de Proesa Venture, que viene del grupo Proesa, que son principal empresas Metalsa. O sea, ellos son tier uno de varias armadoras. Y entonces crearon el fondo pues, de Latinoamérica más grande en movilidad y donde no solo invierten en Latinoamérica, sino invierten a nivel global. Entonces, empezamos a ver que más jugadores empiezan a entrar a este ecosistema y empiezan a tener también interacciones pues más, digamos, relevantes. Y entonces eso se va viendo con la madurez también del mismo ecosistema. Es una creación de varios de los actores, no solo emprendedores ni inversionistas, sino fondos de inversión, corporativos, los mismos, digamos, profesionales que le dan asesoría a las startups, el tema legal, el tema contable. Entonces empezamos a ver esta madurez donde se empieza a hablar lenguajes en común, que creo que ese es el reto que estamos venciendo ahorita. ¿Sí? Sí, claro, todo se va empezando a conectar, ya cada vez estamos viendo más, todo se está empezando a conectar y todo eso genera o detona mucho un tema de economía. Julio, ¿cómo pasas a crear tu fondo de inversión? Ya con todo tu expertise, imagino que vistes un sinfín de pymes, un sinfín de emprendedores. ¿En qué momento decidiste que un fondo de inversión pudiera ser una buena manera de ayudarlos?
Fíjate que es una pregunta bien interesante. Digo, en mi caso vengo de oficina de transferencia de tecnología. O sea, mi background es que éramos una empresa que se convirtió en oficina de transferencia de tecnología. Entonces siempre teníamos el reto de cómo hacíamos que tecnologías relevantes pudieran tener recursos privados, ¿va? No solo lo que veíamos de incentivos o grants, de lo que en su momento era economía, la Secretaría de Economía o CONACYT, sino que privados empezaran a invertir. Entonces, ese fue el objetivo del cual creamos Artifex Angel. Artifex Angels no es tal cual un fondo, sino es más bien una red de inversión, donde nosotros conectamos con otros fondos o inversionistas privados, a personas o empresas corporativas. Entonces, les ayudamos a armar toda esta base, que es donde vemos que a veces hay más deficiencias de un emprendedor, porque puedes tener un producto relevante, puedes ser muy buen técnico, pero cuando empiezas a buscar levantamiento de inversión, tienes que hablar un lenguaje financiero. Es cuánto requieres, para qué, cuál es la evaluación, algunas terminologías ya muy específicas como bond rate, cuánto tienes, digamos, cuál es el costo de adquisición de clientes. O sea, este tipo de ecosistemas es un tema pues, sajón, entonces hay muchas terminologías gringas o conceptos, digamos, americanos que se aplican, entonces hay que entender esta lógica. Entonces, así se creó Artifex Angels en el 2017. Yo vengo a oficina de transferencia privada, mi socio venía de CIDESI, que es un centro público de investigación, estuvo 25 años, también fue director de la Oficina de Transferencia y Vinculación, se jubila y entonces decimos, oye, queremos realmente generar un cambio. Entonces creamos Artifex Angels y empezamos con las primeras inversiones propias, o sea, de recurso propio nosotros, y empezar a activar ecosistemas. O sea, hacíamos foros de inversión, ayudamos, digamos, con temas de capacitación. Ahorita otra de los roles que tengo es en la red de Oficina de Transferencia de Tecnología a nivel nacional. De hecho, llevo la dirección de fondos y emprendimiento. Y uno de los grandes retos que siempre tenemos y que en su momento nosotros lo vivimos como empresa, como Artifex, es cómo nos adaptamos al nuevo entorno, o sea, cómo nos adaptamos al nuevo ecosistema, que es lo que se requiere de las empresas, de las startups, y cómo somos un facilitador para ellas. Entonces, con esa lógica, creció Artifex Angels y pues ya llevamos 7 años trabajando con startups, con gobiernos, con corporativos, fomentando este tema, principalmente identificando startups o tecnologías valiosas, preparándolas y ahora sí conectándolas con el siguiente actor que les puede ayudar, no solo con capital, sino con una serie digamos, de beneficios como puede ser infraestructura, mentoría, conocimiento, acceso a mercado. Entonces es realmente pues como surge Artifex y un poco la evolución que hemos tenido. ¿Cuál ha sido el reto más grande que has tenido en Artifex y cómo lo has solucionado? Fíjate que al igual que todo emprendimiento, Artifex fue uno. Y entonces teníamos ciertas hipótesis de, oye, no hay inversionistas que entiendan el tema en ese momento le hablamos innovación, ahora el término se ha vuelto más práctico como Deep Tech, que es esta parte de tecnología profunda. Entonces el principal reto es convencer a los actores que tienen capital para que inviertan, ¿va? O sea, ese, en cierta forma es el reto más relevante. Y el otro reto que hemos tenido es, esto no se ve aislado, sino tiene que ver con un ecosistema, o sea, tiene que ver en cómo conectamos esta parte de digamos, un emprendedor que esté en Hermosillo, Chihuahua, con un fondo de inversión que esté en Monterrey o Ciudad de México y que tengan un entendimiento y que cuando se sienten en la mesa, el lenguaje no sea diferente. Entonces, creo que ese es el reto principal que tenemos. Y también digo, han habido muchas lecciones en el camino. O sea, creo que el mismo ecosistema per se te va aprendiendo en conjunto. Entonces hemos aprendido de ciertas lecciones. Justo en la mañana trabajo con una startup que ya va más avanzada. O sea, ya digo, trae un crecimiento, está levantando una ronda casi por los $2 millones, trae unas transacciones mensuales más o menos de $200,000 mensuales. Y me decía, oye, ya sé por qué no me hacían caso cuando estaba yo tratando de colaborar con corporativos. Porque pues, para ellos el core no es estar en startup, sino su core es transaccionar o es vender sus servicios. Y entonces yo no entendía cómo me alineaba o cómo generaba valor para ellos. Entonces, creo que el principal reto que hemos visto es que este tipo de actividades o servicios, digamos, el retorno o los resultados es a mediano plazo, 2, 3, 5 años. Y entonces estás en cierta forma promoviendo, vendiendo impactos futuros de lo que se pudiera crear un ecosistema de inversión, un startup que va a tener ciertos crecimientos, ciertos impactos. Y entonces eso, el cómo bajarlo a un término, digamos, a un lenguaje entendible, creo que es el principal reto. Y también el tema de nosotros es, pues, cómo nos vamos conectando con los siguientes actores, o sea, porque en el ecosistema nosotros entramos en una etapa inicial, que es rondas ángeles, que puede ser entre ronda ángel y presemilla,
pero las startups de repente requieren más capital. Entonces, ¿cómo les ayudamos a brincar con este otro actor? Entonces, esa parte, digamos, de entendimiento de cuál es nuestro rango, digamos, de generación de valor, creo que también ha sido un reto de ir, digamos, de irlo trabajando. Y lo otro es, digamos, este mercado o esta industria no se basa por un tema masivo, sino es, oye, ¿cuáles son realmente, como dicen, los garbanzos de a libra que están ahí, que podemos identificarlos, que los podemos ayudar y los conectamos con el siguiente gran actor? Creo que ese es el reto que tenemos. O sea, sabemos y creemos que hay mucho conocimiento, hay un ecosistema con infraestructura, con investigadores, con emprendedores valiosos, pero lamentablemente a veces están aislados. Entonces ahí nuestro reto ha sido cómo llegamos a ellos y cómo los conectamos. Creo que ese es el principal reto. Y en el camino, otra cosa que también es interesante es cómo generamos estas dinámicas sostenibles. ¿A qué voy? Pues tienes que generar ingresos y tienes que empezar a generar el modelo que sea operativamente viable. Y entonces el proceso de atención en etapas tempranas pues, requiere mucho tiempo y recursos para poder preparar. Entonces el llegar a ese, digamos, a esta estructura híbrida es, digamos, de los retos que hemos visto y que nos hemos estado adaptando, ¿no? Entonces creo que todos pasamos por ese camino en cierta parte. Por ese Valle de la Muerte. Sí. Exactamente. ¿Cómo lograste involucrarte con el proyecto de CloudWorld? O sea, ¿cómo fue? Porque una cosa es que llegue alguien y que te piche una idea y otra cosa es involucrarte con ellos a trabajar. Fíjate que eso tiene que ver mucho también con cierta empatía y volvemos a lo mismo, es cómo les agregar valor. Entonces, también después de la pandemia, mira, nosotros veníamos de activar ecosistemas, o sea, de ir fomentando el tema de inversión. Entonces, pues hacíamos eventos físicos, foros de inversión, buscamos promover el ecosistema. Entonces, con la pandemia, pues vino en cierta parte una reestructura hacia cómo podríamos ir generando mayor valor. Y entonces en su momento tomamos la decisión de meternos más a un tema más operativo, o sea, ayudarles más en la parte de estructura, ayudándoles en la parte financiera. Y te platico un par de proyectos en los que estamos también. Y entonces, Cladgor es un cuate que de repente llega y me hace un pitch, estoy hablando de 2017, en una plática que me tocó dar. Entonces empiezo a ver que está hablando de PropTech, está hablando de tecnologías para el sector inmobiliario y demás, cuando pues era una tendencia nueva, o sea, eso apenas lo veías, pues en el Reino Unido, que es donde se detona esta tendencia. Entonces empieza a ver, entonces me hizo raro como alguien local, o sea, que es una persona, yo empezaba a ver este tema global de que había una oportunidad y que había una transición en el tema de cómo se comercializan inmuebles en ese momento. Entonces, trabajamos, antes del proyecto de Cloudwork, que era un cowork, trabajamos mucho con el modelo que él tenía de una plataforma inmobiliaria de promoción. Y de ahí, a partir de una interacción, de ejercicios de Customer Discovery, de entendimiento de la dinámica, pues empezó a plantear el cómo creamos un espacio, primero físico, donde conectamos a estos actores de un ecosistema, dígase inmobiliario, en un mismo lugar, o sea, como un lugar donde vas y ahí tienes a todos los actores. Y entonces, replicando el modelo que pasó con WeWork, un momento que lo valioso de ellos no era el edificio, sino era la comunidad y el estar ahí y generar negocio y compartir. Entonces lo migramos a un tema inmobiliario y fue como se creó este cowork que se llamó Cloudwork en su momento. Y digo, lamentablemente la pandemia nos hizo reestructurar y ya migramos a un modelo digital, pero pues es como inicia, digamos, ese proyecto y cómo empezamos a involucrarnos. O sea, eso fue pues, después de casi año y medio, dos, de estar primero como asesor en el proyecto, estando en el board de advisor, teniendo reuniones tal vez mensuales, Ujú. dándole feedback, apoyando, me dijo, oye, me interesa, y ya hicimos ahí un esquema, digamos, de un involucramiento pues más cercano, ¿no? Entiendo que el camino del emprendedor es muy complicado. Es prácticamente una montaña rusa. De repente te sientes el más feliz y después al día siguiente te puedes sentir muy mal. ¿Cómo haces o cómo generas una cierta resiliencia a eso? Fíjate que es una pregunta bien interesante porque tiene que ver con ir generando esta parte de mentalidad, sobre todo de cómo tú primero pues te trabajas en ti para estar bien y luego después cómo ayudas a la gente que está alrededor y cómo vas trabajando con ellos y a la par, o sea, también hay muchos aprendizajes que son de los dos lados. O sea, tal vez retos que tú ves que las personas están afrontando, pero es un camino que todo emprendedor tiene. Y algo que a veces no se le da mucho valor tiene que ver con esta parte de salud mental.
O sea, anteriormente se oye, ir al psicólogo es para la gente que está enferma y no, realmente es un proceso que te ayuda. O sea, nosotros a veces hacemos también de psicólogos. O sea, cuando vemos un emprendedor y dice, oye, traigo este reto, no me contesta el inversionista, traigo un reto con un contrato con un cliente que no está cumpliendo, tal. Entonces, tratas de ayudarlo a poner las herramientas para que tome decisiones, que es en cierta forma parte de las mismas herramientas que utiliza un psicólogo. O sea, te pone, o sea, te enfrenta ante el escenario, quitando todos, digamos, pues todas las capas que tienes para que realmente puedas tomar las mejores decisiones. Entonces, ese es un gran reto. Creo que, sabes que algo que cada vez se está viendo más común en el tema de la evaluación de due diligence en algunos fondos es una evaluación psicométrica. O sea, para entender la salud que tiene el emprendedor en temas mentales para poder afrontar los retos que se vienen. Entonces, es algo que cada vez está tomando más peso. Sí, y es fundamental. O sea, decía por aquí una mentora que tuvimos, es ¿Sí? canasta básica porque pasa de todo. Has visto muchos pitch de negocios, ha habido muchas personas que te han hecho pitch, te los han mandado. ¿Cuáles son los errores que tú has visto que cometen a la hora de querer levantar inversión? Hay varios, digamos, estudios sobre esa parte de cuáles son la estructura del Pigma Seco. De hecho, Carta, que es una de las empresas que utiliza, digamos, que utiliza mucha startup para hacer su presentación y de ahí mostrar hacia los inversionistas o DocSend y demás, y también nos da ciertos elementos valiosos. Pero lo que regularmente vemos, y depende también un poco del nivel de la ronda. O sea, no es lo mismo una ronda ángel, cuando apenas estás validando producto, que es un poco más emocional sobre el producto, el impacto que tiene, cómo el emprendedor vivió ese problema, ya sea porque lo tuvo de manera cercana con algún familiar o porque lo vivió en su comunidad o en su zona y demás, a una ronda A o B donde ya tienes que mostrar más tracción. Entonces, creo que lo primero es que el tema del PIC tiene que estar enfocado a resolver una necesidad. O sea, que conocen el problema, pero no solo el problema de que saben cómo es, sino qué es lo que ustedes pueden hacer para mitigar ese problema o para atender ese problema. Yo creo que es lo principal. Lo otro que es valioso es por qué ustedes o por qué el emprendedor o el equipo puede resolverlo, porque tiene experiencia en la industria, porque ya ha construido cosas antes, porque tiene cierto avance. O sea, ¿qué es lo que lo hacen único? Y ahí tiene que ver con esta parte de confianza. O sea, el tema de inversión se basa en confianza, sobre todo en etapas tempranas. Yo confío en las capacidades del equipo, confío en el producto porque me muestra las evidencias de que hay un avance en el producto, confío en que hay un mercado valioso, o sea, porque me está mostrando datos de que hay un crecimiento de mercado, de que el mercado tiene un tamaño grande, de que a partir de esta interacción de ellos con el mercado pueden transaccionar, o sea, pueden generar ya sea impacto o ingresos, y ahí depende del tipo, digamos, de proyecto, de cómo se mida, pero que tienen esta capacidad. Entonces, lo primero es el problema y cómo está enfocado, digamos, su empresa o la solución a ese problema. La parte de qué es lo que tienen valioso, que es experiencia, equipo, producto o tecnología, dependiendo del tipo de sector. Y lo que a veces también falla mucho es qué es lo que buscan con esa inversión y cuál es la expectativa de retorno. ¿A qué me refiero con esto? Es, oye, nosotros estamos buscando $500,000. ¿Para qué? Para lograr tantas transacciones, para atender a tantas personas, para lograr tantos clientes, para crecer en tal porcentaje, para tener presencia en tantas regiones. O sea, esa parte de decir, este dinero lo necesito para ejecutar este plan. Entonces, a veces creo que ese es el de los principales retos de los emprendedores, que necesito dinero, no más por necesitar, pero no cómo lo justifican, qué van a hacer con ese dinero. O sea, tú como inversionista inviertes en la empresa que va a resultar a partir de esa inversión o en lo que se va a convertir la empresa si recibe la inversión. Entonces, ese mostrar o ese contar la historia hacia dónde vamos o qué vamos a lograr, creo que hace la gran diferencia. Y lo último es los temas financieros. Les cuesta mucho a los emprendedores poder crear una lógica financiera de qué es lo que van a lograr en términos de ventas, cuáles son sus márgenes, cuánto y no requieren, para qué, y el tema de la evaluación, que están ofreciendo por esa inversión y la expectativa de retorno del inversionista. Oye, en 3 a 5 años,
Si tú vas a poner $500,000, pues eso se va a multiplicar 5 o 10 veces o 20. Entonces, eso depende también de cómo creamos pues esta lógica. ¿Sí? Entonces, no es solo una cosa, sino es como ir contando una historia con su trama y al final hacer el cierre de, te quieres subir a esta oportunidad, porque si no te subes va a haber más gente y estamos solucionando un problema real que va a tener un gran impacto. Ahora, ¿en qué momento tú recomiendas empezarse a acercar a levantar inversión? Mira, es bien interesante, porque es como un matrimonio. O sea, tú no sales a la primera cita y das un anillo y ya te comprometes, sino pues empiezas a generar si hay pues una visión compartida, si hay un entendimiento, si nos llevamos bien. Y ahora sí, bueno, pues llegamos a un compromiso que pudiera ser en este caso los emprendedores el acuerdo de inversión y la transacción o el depósito, ¿va? ¿Qué recomiendo? Primero, tener la estructura base. ¿Qué es la estructura base? Tener una empresa constituida, principalmente una SAPI, con todos los estatutos que pide pues un fondo de inversión. Es como sentar las bases para recibir inversión. O sea, primero la estructura legal, ¿va? Y luego después, por lo menos, tener una presentación atractiva o un avance del producto. O sea, ¿qué tenemos? Si es un prototipo, si es un producto. Entonces, esos serían como los tres componentes centrales. La estructura jurídica lista para recibir inversión, una presentación, los documentos que pueden ser un modelaje financiero, o sea, algo que muestre, oye, cómo se va a comportar el dinero en el tiempo, qué vamos a lograr con ese dinero, y si es que tuviéramos algún prototipo o por lo menos alguna simulación de prototipo de funciones. Entonces, eso es como lo base. Y luego, una vez que tenemos eso, vamos a empezar a interactuar con fondos. Y creo que uno de los términos que dices, oye, pide recomendaciones y tendrás dinero, pide dinero y pues te harán recomendaciones, ¿va? Entonces, regularmente en esta parte de cuando estamos creando, la relación con un inversionista o un fondo, y en México y Latinoamérica te tardas entre 4 a 6 meses, es una vez que más en poder concretar una inversión, ¿va? Dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de emprendedor. O sea, no es lo mismo alguien que viene de ser segundo emprendedor o que viene de haber dirigido algún puesto directivo en algún startup y que ya tiene una evidencia, digamos, de operación o de ejecución. O sea, que sabe cómo es construir un producto, cómo es escalarlo. Alguien que todavía no ha levantado inversión y que apenas va a hacer pues, su primera ronda. Entonces, lo primero es sentar las bases y lo segundo, empezar a interactuar. ¿Cómo recomiendo? Hay muchos eventos de pitch, lo otro es entrar a una aceleradora, empezar con un programa de aceleración, una vez que tenemos un producto, y el programa de aceleración te va a ayudar en sentar las bases para poder pues, interactuar con potenciales inversionistas. Y algo que siempre también recomiendo es tener como un correo sobre avances con los inversionistas, decir, oye, no estoy pidiendo dinero, pero tal vez este mes pasamos de tener 10 clientes a tener 50 y cerramos un contrato con tal actor estratégico y ahora nuestro ingreso mensual subió de estar vendiendo $5,000 a 15,000. Entonces, es irle dando, digamos, esa confianza, o sea, porque el tema de inversión se basa en confianza, es irle dando evidencias de que están centrados en ejecución, en operación. Hay una estrategia bien interesante que tiene que ver con el emprendedor, con a quiénes sube al proyecto. En esta parte decir, oye, ¿cómo subimos a ciertos advisor o mentores que ante inversionistas o fondos den evidencia de que ellos creen en el proyecto? O sea, porque un mentor pues no se sube contigo si no tienes algo valioso. O sea, a mí me pichan muchos y tampoco es que en todos los proyectos quiera ser mentor. O sea, pero digo, oye, este cuate trae, digamos, una actitud interesante, tiene un producto relevante, está en una industria valiosa y ha construido que un prototipo, un producto, una empresa, o está transaccionando. Digo, ok, se me hace relevante, entonces, pues vamos a empezar con algún mecanismo como de asesoría o de advisor, ¿va? O alguna recomendación para los emprendedores es que identifiques quiénes son las personas de influencia en la industria en la que están. Entonces empieza a platicar con ellos. O sea, si no se van a subir como advisor, por lo menos te dan una retroalimentación valiosa. Y te dicen, oye, pues habla con tal persona, o te dirigen con alguien más, te van a dar ciertos elementos para ir mejorando tu modelo de negocio, tu propuesta de valor, los planes que tienes, posibles oportunidades de mercado que tal vez no hayas identificado. Entonces, creo que ese tema de empezar a hablar, empezar a compartir la idea, en Latinoamérica y en México tenemos la falsa percepción de decir, me van a robar la idea. Y al contrario, digo, las ideas no valen nada si no tienen ejecución. A menos que tengas una formulación y cosas ya muy sofisticadas,
pero cuando llegas con un potencial asesor, pues habla sobre la oportunidad de mercado, sobre el modelo de negocio, sobre cómo ven el servicio, dónde ven ellos que hay ciertos gaps de mercado, oportunidades. O sea, eso pues, lo podemos compartir y te aseguro que ellos lo comparten con N número de personas, pero lo valioso es la ejecución. Claro, creo que respondiste la mitad de la siguiente pregunta y es, si un fondo me dice que no, ¿debería seguir escribiéndoles para levantar inversión o esperarme? Mira, algo bien interesante es que los fondos tienen algo que se llama tesis de inversión. Y entonces lo que debe hacer el emprendedor es esa primera tarea. Si el fondo con el cual quieran interactuar hace match con o sea, el proyecto hace match con su tesis de inversión. Ejemplo, si yo estoy en un proyecto de agro y voy y busco un fondo que invierte en ciencias de la vida, pues decir, pues está bien, nomás que pues no hacemos match, porque no está en mi tesis, ¿va? Exacto. O lo otro tiene que ver también con las etapas. Y muchos de los fondos en su página dicen, oye, nosotros invertimos en etapa presemilla o invertimos en etapa serie A. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues si están en presemilla, invierten desde los tal vez 300,000 a los 500,000 dólares. Si están en serie A, pues invierten arriba del $1,000,000. Entonces, si yo estoy en un estado que apenas está iniciando, pues no voy a tener los elementos para justificar una ronda de más del $1,000,000. ¿Por qué? Porque todavía no he construido un modelo de negocio, todavía no tengo la validación y demás. Tal vez requiero 150,000, $300,000. Entonces, ahí es donde hace sentido empezar a interactuar. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ya sé que mi siguiente ronda va hacia, voy a poner un ejemplo, hacia el $1,000,000 y me gustaría que alguno de los fondos estratégicos, por el valor que agrega, esté dentro de esa ronda, pues desde ahorita empiezo a platicar con ellos. Les digo, oye, no te estoy buscando ronda, te estoy mostrando lo que estoy, mis avances para ir generando la relación. Cuando esté listo, pues ahora tenemos una presentación o te digo cuando esté listo para levantar la siguiente ronda. ¿Sí? Entonces, hay dos cosas con la pregunta. Una que tiene que ver en ¿cómo nos preparamos para estar listos hacia algún fondo o hacia el tipo de fondos en la etapa en la que estamos? Y otra, cuando realmente ya no hace match con el fondo. Y te voy a decir por qué. Porque a veces en los fondos podríamos tener conflicto de intereses. ¿A qué se refiere? A que ya invertimos en algún startup que es competencia pues, de este proyecto. Entonces, entonces, oye, pues no puedo entrar, ¿no? Que pues, sería este conflicto de intereses. Ujú. Entonces, también una de las cosas hay que ver con las personas que estamos interactuando, que tenemos que interactuar, pues que no tengan ese conflicto de interés, ¿no? O sea, que ya hayan invertido en un competidor cercano de nosotros. Y lo otro es ver, conocer un poco la etapa en la que están y a veces también saber cuándo es un no rotundo, o sea, cuando dices, oye, ¿sabes qué? No me interesa, o me puede interesar, no es el momento, y también puede ser porque el fondo apenas está levantando o sea, está levantando capital para su fondo, o no está en ese momento en periodo de inversión, está creando un nuevo fondo donde sí va a entrar en periodo de inversión y tal vez le tarde 6 meses a un año. Entonces también hay que saber, desde el lado del emprendedor, entender y leer esa etapa. Entonces también hacia los fondos hay que saber qué preguntas hacerles, ¿va? Y también es como una relación. Miren, tenemos un caso en startup que por lo menos una vez a la semana les llegan diferentes fondos de Latinoamérica que le hablan. Y él dice, oye, es que yo no estoy levantando dinero, estoy creciendo, y está creciendo de manera interesante. Y está levantando ronda, pero dice, oye, pues no solo estoy buscando dinero, sino estoy buscando quién me genere valor. Entonces, ¿qué me ofreces? Y ahí he hecho algo bien interesante que les ha cambiado la jugada. Regularmente el fondo es al revés. O sea, tú hazme el pitch y veo si me interesa o no. Y acá el emprendedor está jugando ese rol. Oye, tú dime qué me agregas y veo si te abro la puerta para que entres dentro de mi empresa o no. Entonces, no todos los emprendedores tienen esa capacidad. ¿Y de qué se basa? Del crecimiento, de las métricas, de la ejecución que tengas. ¿Sí? Entonces, hay algo bien valioso que el tema de la inversión es un acelerador, no es en sí el quehacer de la empresa. O sea, y a veces nos perdemos en las empresas y es que yo no puedo avanzar si no tengo dinero. Hay casos donde es muy real porque tienes que construir infraestructura, o sea, sobre todo en temas de procesos de manufactura donde, pues, digo, puedes simular producto, puedes hacer, digamos, a baja escala, pero ya cuando puedes escalarlo, pues no es que lo haga en la cocina de mi casa o en el garaje, sino pues, requiere un laboratorio o requiere una infraestructura o requiere una normativa con cuartos limpios o dígase cualquiera. Pero volvemos a lo mismo, hay que crear esa credibilidad y esa confianza. ¿Sí? Y entonces ahora sí es
cómo preparamos estas interacciones para poder ir creando esa confianza de relación con los fondos. Tal vez al principio me decir, oye, pues está padre, pero todavía no me muestra las evidencias de que ya estás en el momento donde yo puedo invertir. Entonces ahí es donde vamos creando pues, estos correos donde vamos mostrando ciertos avances. No compartimos cosas confidenciales, nada más compartes, digamos, métricas, avance en número de clientes, ventas, no sé, ciertas transacciones, algunos acuerdos, cosas que te permiten avanzar, no sé, aceptación en programas de aceleración, premios, cosas que muestren que vas avanzando o que va avanzando el proyecto. ¿Cuánto tiempo debe de durar eso? Ese proceso de que ya me subí, ya di mi idea, me dijeron que no, y sigo mandando esta información. O sea, ¿cuánto tiempo? Ah, Porque a veces también entiendo que el tema de la inversión se tarda. O sea, no es un proceso que claro. sea tan sencillo. Fíjate que ahí es una muy buena pregunta, Mike, porque lo que tienes que hacer es ser también, en cierta forma, no solo mandarle al fondo el proyecto, sino decir, oye, ¿te interesa? Y si te dice que no, pues, no, pues ya, pues te dice sí, pero no es el momento. O sea, saber cómo preguntar esa parte de, tal vez sé que no estamos en el momento de madurez o de la ronda donde puedas entrar donde te interese, pero vamos a crearlo. O cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Pues no me interesa. ¿Por qué? Porque tiene conflicto de intereses, o porque mi tesis se enfoca en otro tipo de startup, o porque pues, puede ser por cualquier otra razón. Dice, ya sabes qué, pues no. O porque no estamos en periodo de inversión. Entonces también, ese es algo que como emprendedor tenemos que empezar a leer o empezar a entender y hacer las preguntas adecuadas. Oye, ¿como fondo estás en periodo de inversión? Oye, mi proyecto, ¿te interesa? ¿Crees que pudiera ser invertible más adelante o crees que puede avanzar o no? Entonces también preguntar directamente, a veces a nosotros nos cuesta como latinos ser directos, entonces a todos decimos que sí y no te dicen cuándo y sí, sí, se va prolongando, decir, oye, ¿te interesa o no? No te interesa, no entra en tu tesis de inversión, pues no pasa nada, el que sigue, yo creo que el poder descartar de manera más ágil a los inversionistas también les permite ser más eficientes con el esfuerzo, porque el tema de levantar inversión requiere un gran esfuerzo. O sea, requiere una persona dedicada y a veces me ha tocado ver que el mismo director empieza a levantar inversión y entonces descuida la operación. Entonces traía buena atracción, buenos indicadores y por seguir levantando inversión o por dedicarle mucho tiempo, empeora esa parte de desempeño. Entonces también es muy importante cuando están emprendiendo, por lo menos que tengan dos o tres personas y que las otras se encarguen de la operación y que alguien que esté levantando sea solo esa persona que esté enfocada en levantar capital, ¿va? ¿Por qué? Porque vas a tener muchos no. Y entonces, si eso lo pasas al equipo, puede haber ciertas cosas ahí complicadas, ¿eh? Porque tienes que tener una adversión a esta parte, pues, de que tengas muchos no todos los días, o sea, porque tienes que ser como 100 pitch para que puedas por lo menos generar interés de 5 inversionistas y puedes cerrar a 3. Entonces el trabajo es constantemente, es ágil y tienes que estar generando pues esas interacciones. ¿Cómo hacemos para no perdernos en ese camino y que no se vuelva un bucle de estar repitiéndolo, de estar siguiendo, no sé, durante 6 meses, durante 8 meses, durante un año y no se ha cerrado absolutamente nada? O sea, ¿cómo podemos brincar o quebrar ese bucle? Porque luego también es muchos programas participando, participando, y sí, como bien dijiste, muchas veces descuidan el tema de la operación. Sí, pues fíjate, no hay como una receta, por eso tiene que ver un poquito esta parte de confianza, decir, bueno, ok, recuerden que lo que busca, digamos, un fondo es crear en 5 a 10 años lo que tardaría una empresa crear en 30. Entonces, por eso el tema del dinero lo acelera. ¿Cuál es la recomendación? Y yo creo que es algo que nos pasa es vender, o sea, estar enfocados en ventas, en transacciones. Una vez que la empresa demuestre esta capacidad para crecer o para vender, va a llegar el dinero. Y va a llegar gente que va a decir, oye, veo que hay una gran oportunidad, veo que tiene una capacidad de ejecución, quiero entrar en esta oportunidad. Y entonces lo que van a buscar, pues, es entrar a un precio barato, y no porque esté barata la empresa, sino por la etapa en la que están, que ese dinero le ayude a crecer y entonces, pues, tener un éxito, una salida cuando el valor de la empresa es mayor. Entonces, ¿y eso con qué se da? Pues cuando estamos hablando de startup con tema de transacciones o en su momento con temas de avances, o sea, cuando estamos hablando de ciencias de la vida, de biotecnología, donde tal vez el resultado no tiene que ver con una venta, sino tiene que ver con un avance
en temas de cumplimiento normativo, de eficacia en pruebas, de validación de ciertos componentes para después tener un éxito con algún corporativo que lo compre. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante y estar enfocado en, pues digamos, en resultados. ¿A qué me refiero con resultados? Transacciones, ingresos o los resultados de las experimentaciones o los protocolos que vayan generando este avance o estos resultados positivos. Y sí, o sea, me ha tocado mucho startup que de repente hablo y tienen 2 años desde que las vi, que están levantando ronda y nunca levantaron. Y entonces, lamentablemente, pues muchas se van a quedar ahí en el camino, porque así es el ecosistema. O sea, es como, digamos, la ley de la jungla, es quien se adapta más rápido, quien entiende el lenguaje, quien genera el network y la confianza de manera más acelerada, pues son los que van a recibir inversión. También tiene que ver con esta parte del lenguaje. O sea, va a ser muy difícil una startup que esté, va a poner un ejemplo, en Michoacán y que espere que los fondos vayan y la busquen a Michoacán. Va a ser muy difícil. O Chihuahua. O sea, lamentablemente tenemos ecosistemas limitados o dígase Hermosillo, tal. Entonces, pues hay que empezar a provocar también esta, digamos, esta atracción. ¿A qué voy? O sea, los startups donde están en ecosistemas que no son tan, digamos, tan vigorosos como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey en nuestro país, pues empezar a ver programas de aceleración en otros países, aplicar a programas que están locales, o sea, empezar a buscar estas interacciones. O sea, no es lo mismo un startup, voy a poner un ejemplo, que está en temas de ciencias de la vida, que lamentablemente el tema de los fondos en México son limitados para ese tipo de proyectos, pero ¿qué pasa si aplica una aceleradora como IndieBio, que es un elastopa a nivel global? Pues ya empieza a tener otro nivel de visibilidad, o sea, ya lo ven inversionistas del Reino Unido, de Europa, ya lo ven inversionistas estadounidenses, otro fondo latinoamericano, entonces dicen, ok, si alguien como IndieBio confió en lo que está haciendo o ve valioso lo que está haciendo este proyecto de tecnología, algo debe haber ahí. Y entonces, esos son, digamos, como los grandes pasos que hay que empezar a dar. O sea, si no estoy en un ecosistema que es vigoroso en el tema de inversión y startup, ¿cómo empiezo a llegar a estos ecosistemas top? Ya sea por una convocatoria, por algún programa de aceleración, o si en su momento estamos teniendo transacciones o ingresos. Siempre recomiendo buscar alguna tipo misión comercial o alguna estancia en alguna feria. Digamos, hace poco hubo un festival muy grande, Startup ahí en Silicon Valley, o de repente, si estamos hablando del tipo de industria, recomendaciones, busquen cuál es el tipo de industria donde está mi proyecto y cuál es relevante. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el Bayo que se hizo en San Diego, que es una de las conferencias pues, más relevantes para el tema de biotecnología a nivel Estados Unidos y mundial. Entonces, si vas ahí, pues vas a ver tendencias, vas a ver fondos de inversión, vas a ver actores, vas a ver corporativos. Entonces, empezar a interactuar en estos ecosistemas también empezamos a ser relevantes, o sea, empezar a generar esta relevancia, ¿va? Y creo que eso es lo que también como recomendación tienen que empezar a hacer los emprendedores. Pues lamentablemente en mi ecosistema es limitado el tema de inversionistas, de fondos, tal vez no haya ningún fondo de inversión de capital privado y tal vez hay empresarios que pueden invertir, pero no son, digamos, inversionistas expertos en tema de startups, sino tienen otro tipo de experiencia, bienes raíces, otro tipo de empresas. Pero si yo tengo la visión de cuál es el ecosistema top o el evento en el cual están mostrando las tendencias globales, pues ahorrar tal vez un poco de recurso y buscar ir y buscar empezar a entender qué está pasando y aplicar a convocatorias. Yo creo que esa es una de las cosas que les puede ayudar, porque el que pasen por una aceleradora, pues digo, ya les da otro nivel de credibilidad o de avance. O sea, no es lo mismo decir, oye, está mi proyecto, oye, yo pasé por un programa en Challenge, pasé por 500, digo, lo top es pasar por Y Combinator, pero bueno, pues ahí es más difícil que entrar a Harvard, pero no es para todas las startups. Hay otro tipo de convocatorias para otras industrias que pueden ser valiosas. Ahora, digamos, ya levanté mi inversión, ya tengo mi dinero, ¿cómo la administro para que no se termine? Híjole, esa es una gran pregunta, porque regularmente cuando levantas inversión, tenemos que tener claro que esa inversión es para acelerar el crecimiento y poder llegar a una etapa donde nuestro modelo de negocio es sostenible. ¿A qué voy? A que mi ingreso por lo menos mantenga mi gasto operativo.
Y entonces en las rondas regularmente se recomienda que el monto que se levante te dure entre 18 a 24 meses. O sea, que lo que llamamos el tema del runway. O sea, que ese tiempo lo tengas para terminar de ajustar, validar, generar los ingresos suficientes para mantener la operación. Eso es algo que tienes que estar revisando, pues ahora sí que casi al día a día. Es, oye, ¿cuánto no tengo en el banco? ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto me estoy gastando? ¿Y hasta dónde me va a alcanzar ese capital que tengo? Entonces, ahí el reto que siempre tenemos es, pues, estar pivoteando, validando. O sea, si hicimos algo bien, que nos está generando ventas, bueno, ¿cómo lo replicamos? Oye, nos están generando ventas, ¿por qué? Oye, se me está alargando el tema de los contratos. En vez de tenerlos a 15 días, el tiempo que tarda en cerrar se va a 2 meses. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es un constante pivoteo, como le llamamos en el jergor, digamos, de las startups. Tenemos que estar pivoteando constantemente para llegar al punto donde podríamos llegar a la sostenibilidad. O lo otro que me ha tocado decir, oye, hay momentos, ¿sabes qué? Hay condiciones del mercado que cambian. Tal vez pues llega un punto donde ya no es viable el modelo de negocios o la operación. Entonces ahí tenemos alternativas. O cambiar de modelo de negocios o en cierta forma, pues cerrarle a la llave y decir ya no avanzamos. Entonces, que también digo, no es lo más recomendable, pero pues a veces se vale en vez de estarse quemando el dinero y solo gastándose la lana de inversionistas. Ahora tú como inversor, ¿qué es lo que buscas a la hora de que alguien te presente un proyecto? ¿Cuál es lo que te llama la atención para que digas, me voy a involucrar en este proyecto? ¿Qué debe tener? Lo primero que estén buscando atender un problema. Te platico otra de las startups que estamos, tiene que ver con un cambio del sistema de salud. O sea, es una startup que lo que hace es por medio de mensaje o llamada, puede tener una primera interacción con alguna persona, dígase paciente, y le ayuda a entender cuáles son sus síntomas y entonces vincularlo con el hospital o el especialista adecuado. Después darle un seguimiento. Entonces, esto es algo bien interesante porque pues ha estado creciendo. Entonces, el reto que tenemos en nuestro país es que no hay una buena atención médica. O sea, los servicios de salud son deficientes, a veces ni siquiera cercanos al paciente. Entonces, ahí digo, lo primero es, oye, hay una gran problemática. ¿Entendieron? Y lo otro es, pues el equipo que viene es alguien que estuvo en uno de estos corporativos, de grupos de hospitales, en la parte comercial y entendió el problema. Entonces, lo primero es un buen problema, o sea, una necesidad. Lo otro es la experiencia que tiene la persona en la industria. O sea, si encuentro a alguien que me dice, oye, vamos a desarrollar un nuevo nanorecubrimientos y esta persona, pues su formación tiene que ver con, no sé, economista o diseñador gráfico, y oye, espérame, ahí sí no me hace sentido, a menos que tengas a alguien que sí tiene esa experiencia técnica para poder ejecutar ese proyecto, me llamaría la atención, si no, no. Entonces, lo otro es demostrar que conoce la industria, que tiene este entendimiento de ella y sobre todo la capacidad de poder llegar a los tomadores de decisiones. O sea, alguien que trabajó en compras, que tuvo un puesto directivo, vamos a ver alguna fintech que alguien trabajó, digamos, en el área financiera además, pues ya sabe quiénes son los jugadores, cómo llegar a ellos, cómo negociar. En este caso, pues esta persona conocía a los actores principales del sector, digamos, de los principales hospitales en el país. Entonces digo, me llama la atención. Y lo tercero tiene que ver con la ejecución. O sea, ¿qué has logrado en los últimos 6 meses? ¿Qué has avanzado? Me estás demostrando la capacidad de crecer? Entonces yo creo que tiene que ver con el entendimiento del problema, de un problema relevante, el entendimiento del mismo problema en la industria y la tercera parte, pues los resultados que tiene el proyecto. Entonces son las tres cosas que nosotros principalmente vemos. Vamos a pasar a una sección ya de preguntas. ¿Cómo un error o lo que parecía un error en ese momento te preparó para un futuro exitoso? Lo llamamos más bien como lecciones, y hacia atrás, pues todos podemos decir, oye, hubiéramos tomado otra decisión o alguien en otra condición hubiera tomado una decisión diferente. De hecho, nuestras decisiones se basan en las experiencias que tenemos y el conocimiento. Eso a final de cuentas nos da cierto aprendizaje. Oye, ¿cómo, digo, nos pasó a nosotros cuando empezamos a invertir? Algo que hicimos fue creer más en los proyectos que en las personas que iban a ejecutar. O sea, ver la oportunidad del proyecto, ver que hay un mercado grande, pero no tener esa, digamos, esa evaluación sobre quién lo iba a ejecutar. Y entonces en su momento, digo, no veníamos de Venture Capital, en el caso nosotros veníamos de oficina de transferencia, y bueno, pues, hicimos un pequeño patrimonio, vamos a empezar a invertir primero nosotros y luego después invitamos a más gente que invierta
Y una de las cosas que nos pasó es que de 3 proyectos que teníamos, lamentablemente los 3 fracasaron porque no eran con las personas adecuadas. Entonces creo que ese es algo muy importante. Y digo, después ya lo ajustamos y te aseguro que cualquier inversionista o fondo de inversión que te toque entrevistar, pues pasa por esa lección de aprendizaje. O sea, todo el mundo tiene que pasar por esas lecciones y lo que dicen es, oye, entre más rápido te equivoques y más rápido avances, pues vas a tener más capacidad de poder crear la siguiente oportunidad. Entonces creo que más que errores que te preparan son lecciones, y como decía también un cuarto, oye, pues hay que sacudirse y a lo que sigue. Entonces dejar lo que ya pasó y algo bien interesante porque al principio también te pega la parte psicológica. Oye, no estoy avanzando, no le fue bien a este proyecto, tal. Y a mí me costó como un año decir, bueno, pues ya lo que sigue, o sea, eso ya no funcionó, vamos a sacudirnos y avanzar con el que sigue. A ver, ¿y cómo manejas esa parte cuando te peguen lo psicológico? Porque lo más fácil es abandonar el barco, eso me queda claro. ¿Por qué seguir empujando? Mira, a veces tenemos es un tema también de ego, creo que en el tema de la teoría es cómo a mí voy a tener ese error o cómo no va a funcionar tal negocio. ¿Sí? Si yo estoy detrás o estoy apoyando. Entonces creo que es algo, digo, a mí me llevó hasta en un tema de depresión, entonces tuve que llevar apoyo ya con una psicóloga para decir, bueno, pues eso no es mío, ese error, digamos, en cierta forma no tenía que ver con una capacidad mía de ejecución. Yo apoyé en lo que pude, digamos, en lo que estaba en mi entorno o en las posibilidades, pero pues si no funcionara porque no era con las personas adecuadas y tal vez pude haber hecho más o no, pero ya no estaba en el momento y ya no es la situación y el momento para hacer. Entonces, creo que eso de abrirnos y yo me tocó buscar apoyo emocional con ese y ya pues liberé ya lo que sigue. O sea, no es sencillo, pero hay algo que llamamos las startup zombies, que pues ahí están, pero no avanzan y de repente se mueren o no, pero siguen y pues no te dan el resultado como inversionista o como fondo que buscas, que es esta escalabilidad. Entonces digo, pues es uno de las grandes lecciones que siempre tenemos y que a muchos emprendedores o inversionistas nos pasa en su momento. O sea, cuando nos va bien, también hay un tema de me fue bien y avancé. Cuando nos va mal, pues hay que aprender esas lecciones y por qué no. Y entonces esas mismas lecciones ahora, pues tenerlas para la siguiente aventura o la siguiente startup con las cuales colaboras, poder ayudarla a que no caiga en esas mismas errores. O seleccionar mejor el tipo de inversiones o emprendedores. ¿Cómo ves el fracaso? Como parte de un proceso hacia el tema de crecimiento, porque solo la persona, como dicen, quien no se avienta o quien no experimenta, pues nunca tiene fracasos. O sea, creo que esa es parte del crecimiento que tenemos todos como personas. ¿Tienes algún fracaso favorito? Pues no favorito como tal, porque tal vez en el camino me puedan llegar más. Lo que sí es que tengo algunos de los cuales he aprendido y me han permitido crecer. Mira, bueno, tal vez ahorita digo favoritos, algo interesante es con el proyecto Moisés de Cloudwork, que iniciamos en el 2019. Iniciamos este modelo, se creó, llegamos a preventas antes de abrir la operación de un 95% de los espacios y abrimos en junio de 2020 y para noviembre tuvimos que cerrar porque la pandemia ya por las condiciones no nos dio, ¿va? Pero algo bien interesante es que tuvimos varias lecciones, varias cosas valiosas que ahora estamos volviendo a aprovechar, pero ahí sí tuvimos pues pérdidas relevantes y tuvimos varias condiciones que no estaba, o sea, no estaba digamos que el momento del entorno salió de nuestras manos. Yo creo que ni el mejor estratega hubiera pronosticado cuál hubiera sido el impacto de la pandemia y pues lo iniciamos antes de que tuviéramos la pandemia, entonces ahora sí que casi le dimos al tino con el tiempo. Pero también me permitió tener varias lecciones y poder entender cuáles son parte de los retos que vives como emprendedor, porque me tocó vivirlo de manera más cercana, o sea, en la operación. Entonces, cuando eres inversionista, pues lo ves, como dicen, a veces desde la barrera y apoyas, pero ya cuando estás adentro, te da otra perspectiva. ¿Cuál ha sido una de las inversiones que has hecho? Puede ser para ganar más dinero, para ganar más tiempo o para ganar más energía. Tiene que ver a veces también, digo, todo tema de inversión, pues buscas maximizar y tiene que ver con este beneficio en el tiempo.
Pero algo valioso, y ahora las inversiones que hacemos tienen que ver más también con temas de estrategia y con temas de alineación de incentivos. O sea, en los proyectos en los que estamos, realmente creemos que van a hacer un cambio en la industria en la que están, en el mercado o en la economía. Entonces, creo que también tiene que ver más con esta aventura compartida. Decimos, oye, a partir de poder invertir o apoyar en este startup, va a generar un cambio. O sea, lo estamos viendo en un proyecto de salud. Digo, tenemos dos proyectos de salud en los que estamos, este otro que tiene que ver con temas de la industria inmobiliaria, que es esta parte de comercialización de inmuebles. Entonces, en esos creemos que el proyecto, el emprendedor, va a generar un cambio y están generando ciertos cambios relevantes. En el último año, ¿cuál ha sido una creencia, comportamiento o hábito que ha mejorado tu vida? Fíjate que algo estoy volviendo a retomar, tiene que ver con esta parte de empezar a tener cierto equilibrio entre la parte profesional y la parte personal o de familia. Digo, a veces nosotros nos quedamos más en el tema de estar trabajando siempre, o sea, estar, siempre el trabajo está y tengo reunión y la siguiente reunión, y a veces inventamos reuniones o inventamos eventos para sentirnos ocupados. Y entonces me costaba mucho, sobre todo en la pandemia, donde no, o sea, digo, todo era virtual y demás. Entonces estaba viendo qué curso tomar, qué conferencia, qué evento y demás. Y a veces no era tan valioso para lo que me pudiera aportar como persona o como carrera profesional. Y entonces el dar también esta parte del equilibrio, el tema de la familia, el poder compartir con tu familia, con los seres cercanos, creo que también es valioso. Entonces estoy trabajando, el último año estoy trabajando en tener un poco más de equilibrio en esa parte y pues siempre hacer ejercicio, mantenerse activos. Entonces es algo de lo que he estado trabajando en el último año, dándole un poco más de esfuerzo. Anteriormente, pues, yo corría más medios maratones y era más activo, pero también pues viajaba 3 semanas al mes y me pasaba afuera. Entonces ahora creo que cambia un poquito el tema de también la situación y creo que lo que he estado trabajando es tener más equilibrio en esta parte de trabajo y el tema de familia emocional y dedicarle también más a la parte de ejercicio. Cuando te sientes abrumado, agotado o sientes que has perdido tu enfoque, ¿qué haces? Fíjate que a mí me gusta mucho correr, entonces regularmente cuando salgo a correr empieza a fluir, o sea, como que el cerebro se empieza a oxigenar y empiezo a ver algunas alternativas. O sea, algo que hago es correr o a veces ir al gimnasio, es lo que me ayuda a mí pues a liberar esa parte, digamos, de estrés o de cansancio o de frustración. Entonces es la forma de cómo a mí me funciona el poder sacarlo. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Tienes algún framework, alguna herramienta o te cuestionas algo antes de tomar esa decisión? Fíjate que en mi caso me cuestiono y como te lo comentaba, salgo a correr y empiezo a analizar, o sea, cuáles serían los resultados de cierta decisión. O sea, si tomo tal decisión, cuál sería el impacto, o si tengo que ir a una negociación donde, pues donde es una negociación compleja, o sea, no que sea complicada, sino compleja porque hay muchos factores. Trato corriendo regularmente es como llega a mí la parte de la reflexión y el análisis. Eso es mi forma, digamos, de poder tomar las mejores decisiones, ¿va? Ahora, también consulto a gente cercana, que son que considero mentores, socios y demás, sobre cuál es su perspectiva o qué opinión siempre dan, porque regularmente algo que es importante es pues, tener una opinión, digamos que sin influencia, o una opinión fuera del contexto de alguien, de cómo ellos lo ven y qué es lo que hubieran hecho, y eso te permite también ciertos elementos para poder pues, tomar las mejores decisiones. Entonces trato de compartirlo, hablarlo, reflexionarlo con gente cercana y eso me permite pues, tomar decisiones. ¿Eres más de libros o de películas? Fíjate que soy más de podcast, me gustan mucho los podcasts, algunos libros los leo o hago audiolibros cuando estoy corriendo, pero soy más de libros digitales que películas. ¿Cuáles han sido los tres mejores libros que has leído y por qué esos tres? Fíjate que digo, depende de la etapa. Uno de los primeros libros que me tocó leer y que tuve fue el de Tu vida, tu mejor negocio de Salvador Alba, que en su momento fue presidente de PepsiCo y luego después estuvo de rector del TEC de Monterrey y hace un par de años, digamos, terminó. Pero algo que me marcó ese libro es que cuando hacemos un plan de negocio para una empresa, definimos estrategias, oportunidades, fuerzas, debilidades, pero a veces como persona no, a veces como persona estamos divagando.
O sea, digo, oye, si tomo tal trabajo, no sé si hago tal inversión o tal. Y algo que me marcó el libro es cuáles son los valores que tienes. Y hay un ejercicio bien interesante en el libro cuando terminas que dice, a ver, estás en un avión y el avión es inminente que va a chocar. O sea, no hay forma de cómo salir vivo. Y entonces te dicen, si tú hicieras una carta para tus seres queridos, ¿qué escribirías? Y entonces, ese es uno de los ejercicios que tienes que hacer en el libro. Entonces te pones a escribir, oye, pues no les oye, quiero que compren tal cosa o quiero que, no sé, me cuiden, no sé, mi casa, tal, no, o sea, tratas de entender cuál es el valor que tenemos como personas y qué es lo que realmente valoramos en momentos ya cruciales, ¿va? Y a veces nos perdemos en este tema, a veces vivimos en un entorno donde todo es rápido, todo es un clic y puedes comprar lo que quieras y vivimos en este entorno donde pues, las redes sociales también nos dispersan de muchas cosas. Ese es un primer libro, de hecho lo leí cuando estaba en la universidad y algo bien interesante que en esa ocasión me tocó invitar a Salvador a una conferencia que hicimos de un congreso financieros, que hicimos en el TEC de Monterrey. Eso fue en el 2017, una cosa así, porque esos libros cuando lo compré y lo empecé a leer, fue algo que me marcó en ese momento. O sea, fue uno de los libros que me marcó para decidir sobre qué es lo que quiero hacer y hacia dónde voy. Y luego ya después, digo, ha habido algunos otros libros que tienen más que ver con el tema de startup y demás, que también son interesantes, como el de Benson Horowitz, que tiene que ver con cómo creamos cosas difíciles, o sea, como The Hard Thing About Hard Thing, ¿sabes? Cómo creamos un tema de empresas. El de Zero to One de Peter Thiel también es bueno, porque nos hablan de este contexto histórico. Creo que los libros también a veces no son el tema de negocio, sino el tema personal también te permiten ir creándote a ti mismo. A mí me gusta mucho la poesía, entonces hay un autor pues, portugués que se llama Fernando Pessoa, que tiene una frase que dice me soy. Y el tema de me soy tiene que ver con una estructura gramatical que es me voy creando en el camino. Me voy creando a partir de mis experiencias, de mi entorno, de lo que estoy viviendo, de mis pensamientos, y empiezo a crearme yo como persona o como individuo que interactúa con diferentes actores. También esos libros de poesía a veces nos ayudan a conectar o a entender esta parte humana que tenemos. En el último año, ¿en qué te has vuelto mejor en decir la palabra no? Puede ser para evitar distracciones, invitaciones, etcétera. Fíjate que invitaciones, regularmente yo era, oye, ¿qué eventos hay? Y tenía que ir y andaba afuera y a veces volando, digo, yo vivo en Chihuahua, entonces pues la mayoría de los eventos están en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Y ahora empecé a ser más selectivo, o sea, cuáles realmente actividades o eventos puedo generar valor y también me generan valor, no solo por el hecho de estar. Entonces creo que el poder aprender a decir que no y ser más selectivo es algo que he estado aprendiendo. Digo, todavía me faltan algunas cosas, pero digo, vamos en el camino. ¿Cuáles han sido los tres mejores mentores que has tenido? ¿Y cuál fue ese consejo, ese comentario o ese aprendizaje que te dieron en ese momento? Fíjate, bueno, de los principales mentores, digo, admiro mucho a mis papás porque siempre han trabajado, y desde niño me enseñaron a trabajar, entonces digo, siempre he tenido ese ejemplo de ellos. En el camino tuve varios mentores que me permitieron avanzar. Digo, el primero cuando estudié, que estaba estudiando en la escuela, tuve un gran mentor que era el licenciado Parga, que fue el que creó la Escuela de Economía, y de él veía pues, esta parte de cómo conceptualizaba la parte de los proyectos y demás. Y en ese momento, digo, me sorprendía. Ahora empiezo a entender más cosas ya más adelante, que tal vez hago cosas similares y empiezo a aprender, pero fue alguien que me abrió el panorama, ¿no? O sea, me permitió ver más allá del entorno en el que estaba. Otro gran mentor, digo, ha sido mi socio, Graciano, que con él he visto otra experiencia diferente y he tenido varios mentores como Guillermo, Hildo Granados y algunas otras personas, siempre busco acercarme a gente que ya tiene esta parte de experiencia. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, o sea, y no te leen un libro, sino te dicen, a ver, mi experiencia fue esta y lo que yo hice en ese momento fue esto. Tal vez ahorita no lo hubiera hecho igual, pero fue mi decisión. Entonces creo que en el camino hay mucha gente de la cual aprender, no solo con mentores, también en algunas startups. A veces el cómo ellos van reflexionando me hace a mí aprender ciertas cosas que no había visualizado, ¿sí? Entonces creo que este proceso de ir aprendiendo
no hay solo un mentor, sino hay gente que te va ayudando en su camino. Creo que es muy valioso. ¿Qué es lo que más te hace feliz? Fíjate, lo que más me hace feliz es estar en mi casa. Me gusta estar en mi casa en cierta forma. Me hace feliz cuando estoy trabajando con emprendedores y hacemos una discusión o plática sobre cómo llegamos a una estrategia del modelo de negocio, de la parte financiera. O sea, ese tema de discusión socrática es algo que disfruto mucho. Es decir, oye, ¿cuál es tu punto de vista, el mío, y cómo llegamos a ciertas decisiones? Eso, o cuando traigo ciertos retos hacia propuestas o planes y de repente llegan por un tema de inspiración, en ese momento es como el aha moment de, era esto. Entonces disfruto mucho esos momentos, compartir con mi familia también. Me gusta, regularmente tenemos los fines de semana que salimos a correr o demás, pues salimos en conjunto, entonces eso lo disfruto mucho también. ¿Qué inspira a Julio a perseguir sus sueños? Fíjate que es bien interesante. Cuando planteamos el tema de Artifex, fue cómo incidimos en que proyectos, startup realmente pudieran generar un crecimiento. O sea, inicialmente nuestro objetivo es ayudar a que startups levanten más de $1 millón. Entonces fue como que el primer hito, así como ese es un objetivo en temas de Artifex, de ayudar. Y en el camino ha estado, digamos, cambiando. Y creo que lo que me motiva es que en los proyectos en los cuales estamos colaborando, estamos invirtiendo o apoyando, realmente están generando cambios en el tema social, en el tema económico, en la parte de impacto. Creo que eso es lo que me motiva, o sea, me motiva y me despierta cada día a ver cómo esos proyectos que partieron de una idea ahora se convierten en un impacto valioso. Entonces, eso es parte también de lo que me motiva. Y algo que me motiva también es poder compartir, o sea, poder compartir experiencia. Es decir, bueno, yo viví de esta forma, en este entorno, con esta experiencia en empresa y poderlo, pues, compartir, como estamos haciendo ahorita. Oye, estos son los retos que vi. Y es algo bien, bien interesante porque este ecosistema lo que nos da es un tema, pues, muy bondadoso. O sea, yo te aseguro que si tú hablas con algún emprendedor y dices, oye, dame media hora, tengo este reto, necesito un consejo, te aseguro que la mayoría de las veces lo vas a tener. Tal vez no en el momento inmediato, pero siempre la mayoría busca, oye, ¿sabes qué? El sábado tengo media hora, hablemos, o ¿sabes qué? La próxima semana o tal. Y eso también me motiva el poder, en su momento, poder impactar, generar este tema de impacto. Y ahora que estamos con el reto, con la red de oficinas de transferencia, en esta dirección de fondos de emprendimiento es, pues, cambiar el mindset de los actores que apoyan temas de proyectos tecnológicos. Entonces también eso me motiva y me gusta como un reto, y el poder incidir en ese cambio es parte de lo que también me motiva. Sí, esta es una de las cosas que yo he notado. La mayoría de las personas están sumamente abiertas a cualquier tipo de cosas y es algo muy, muy bonito. ¿Qué es lo que más te ha costado desaprender? Híjole, fíjate que a veces traemos marcos mentales que vienen de nuestro entorno o a veces de nuestra familia, donde uno de los grandes retos que tienen los emprendedores es el cambiar el status quo. Y entonces eres pues el que no encaja pues en tu familia o en ese círculo social o con tus amigos, y a veces empiezas a cambiar esta parte. Entonces, algo que en su momento cuesta desaprender o tal vez tener conciencia que ese no es el entorno en el cual quieres estar o vas a buscar estar. Entonces, eso a veces es muy complicado porque pues todos estamos interactuando con papás, con tíos, con hermanos, con primos, con familia cercana, y tal vez ellos tienen otro mindset diferente a lo que tú quieres construir como emprendedor o como un startup, porque ahí tienes que tener, oye, ¿cómo crezco global? Y a veces te van a decir, oye, pues lo que estás haciendo no pierdas el tiempo, ponte a trabajar. O empiezas a tener, a veces hasta de gente cercana, como puede ser pareja al principio, oye, ¿sabes qué? Pues lo que estás haciendo se me hace que no nos va a llegar a donde queremos estar. Entonces, el poder quitar o poder, digamos, trabajar a que ese tipo de comentarios o acciones cercanas no te impacte, creo que es lo más difícil y es lo que a veces nos cuesta desaprender. Para las personas que nos están escuchando que son así, ¿qué consejo, qué recomendación le das? Porque luego el emprendedor es la oveja negra de la familia. Si venimos siguiendo un mismo patrón de que son doctores o abogados o trabajan en alguna empresa y de repente sale alguien que es emprendedor y es la oveja negra, ¿qué recomendación les darías? Mira, la recomendación es empezar a buscar estos entornos donde te permitan crecer.
a qué me voy con estos entornos? Oye, ¿con qué otros emprendedores, si estamos en alguna ciudad, oye, quiénes son otros emprendedores que ya, pues, en cierta forma están creando su empresa o están teniendo éxito, están avanzando? O en su momento es preguntar, oye, ¿qué entorno es en el cual puede propiciar a que mi proyecto o a que mi visión de vida, porque a veces el tema de emprendimiento tiene que ver con una visión de vida, pueda avanzar más rápido? Oye, si estoy trabajando con temas de desarrollo de software y demás, bueno, está Silicon Valley, está Boston. Boston, te puedes ir a Nueva York, puedes ver otros ecosistemas. Digo, si estás en México, pues tal vez Ciudad de México, Monterrey, o sea, empezar a ver qué ecosistemas son relevantes. Si por cualquier condición no tienes esta capacidad de moverte a una ciudad, porque tal vez tienes familia o tienes ciertos compromisos que no puedes solo decir, oye, pues ya me voy y llégale como puedan, sino tienes, a veces pasa, pues buscar de manera virtual en qué comunidades puedo interactuar para poder compartir, como eso lo decimos, tal vez es como tipo los grupos de alcohólicos anónimos, pero ahora sí de emprendedores, buscar empezar a generar estas comunidades donde podemos compartir este tipo de retos, experiencias, dificultades y demás, y creo que eso va fortaleciendo, y también, pues es lo que te puede ir ayudando. Lo otro importante es quiénes serían, en cierta forma, como role models, o sea, quiénes serían modelos a seguir y empezar a buscarlos. O sea, digo, tú lo puedes buscar desde agregarlo a un LinkedIn, de buscarlo en Twitter, digo que ahora es X, pero buscar qué publica, qué entornos, qué eventos, qué actividades está promoviendo. Entonces, empezar a meternos en esa dinámica. Entonces, es mi recomendación para los emprendedores, es quiénes son los, digamos, los líderes de opinión en la industria en la que estoy o en la región o en el tipo de proyectos en los que quiero estar y empezar a seguirlos, empezar a generar esta parte pues de entendimiento, ¿va? ¿Cuáles son las tres personas que más han impactado tu vida y por qué esas tres? Híjole, digo, hay muchas personas que han impactado mi vida. O sea, digo, de entrada, mis padres han impactado mi vida en muchos sentidos. Mi pareja también impactó el tema también de cómo concebir. De hecho, muchas de las cosas que estoy creando ahora pues tienen que ver con ese entendimiento y ahora cómo crear en este rol como familia. Entonces, también. Y en el camino, pues hay mucha gente que ha impactado porque me ha permitido colaborar con ellos, me ha invitado a proyectos, empiezo a interactuar. Entonces, creo que ha habido muchas personas que han interactuado y que han impactado pues en quién soy ahora. ¿Ah? Y creo que va a haber también más personas adelante que van a seguir impactando. Si tuvieras la oportunidad de platicar con el Julio que está apenas empezando, acercándose, metiéndose, involucrándose en ese tema hace más de 20 años, se acercara a ti ahorita con toda tu experiencia, con todas tus vivencias, con todos tus aprendizajes, te pidiera un consejo, ¿qué consejo le darías? Fíjate, yo creo que algo que nos pasa a todos es un tema a veces de enfoque. Creo que cuando somos jóvenes, pues tenemos mucho músculo, entonces creemos que podemos avanzar en muchas cosas a la vez. Y creo que más bien lo que yo digamos, el consejo que me daría sería, pues sí, el camino, pero con más enfoque, tal vez. Yo creo que ese sería como que el consejo. Cerramos con la última pregunta. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla aparece un genio que te dice que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el deseo que Julio le pida. ¿Qué deseo le pedirías al genio? Es una buena pregunta, digo, porque tengo varios metas personales, profesionales y demás. Y entonces creo que esa parte del equilibrio es algo valioso. Yo creo que algo que le pediría sería tener, de cierta forma, salud y fortuna, porque con eso creo que puedo impactar a más personas. ¿Algo más que te gustaría agregar a la plática? No, mira, yo creo que hemos abordado bastantes temas. El último, creo que recomendación es que hay muchas herramientas que estamos viendo en el ecosistema para emprendedores. Tenemos varios podcasts, como el que tienes tú, como algunos otros que han estado surgiendo y que también comparten de viva voz la experiencia que tienen. Entonces, recomendaciones, si ya identificaron alguna persona o algún role model que está en su industria y que realmente está generando cambios, pues si buscan algún podcast de él o buscan información, les aseguro que van a tener
mucha y van a tener experiencias de viva voz de lo que tuvieron que hacer o de lo que les costó para poder llegar al lugar en el que están. Entonces, creo que mi recomendación es que el emprendimiento cada vez se ha democratizado, o sea, tenemos mucha información, las redes sociales, el internet nos permiten conectarnos en un clic, estar conectado con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, mi recomendación es aprovechen esas herramientas. Hace 5 años no las teníamos, hace 10 menos. Era más difícil emprender. Creo que ahora cada vez estamos teniendo más herramientas. Entonces, creo que el momento ideal, digo, como dicen, para plantar una rufa hace 20 años, pero el siguiente momento ideal es ahora. Entonces, mi recomendación es busquen emprender con herramientas, busquen consejos. Creo que también el tema del ecosistema es muy bondadoso en eso. O sea, la gente te va a dar consejos siempre y cuando tú se lo pidas. Es raro que alguien te llegue si no se lo pides, pero si nace de ustedes pedir algún consejo o recomendación, les aseguro que la mayoría de las ocasiones la van a obtener. Julio, si alguien quiere saber más de ti, si alguien quiere saber más del fondo, ¿dónde los contactan? Fíjate, me pueden buscar en LinkedIn, tal cual, como Julio César Casillas. Estoy en LinkedIn, digamos, donde me pueden contactar en más dinámica. Y en la página de artifexangels.com, allá hay un apartado donde hay un tema de mensajes, pero ahí me contactan más por LinkedIn, yo estoy disponible, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias, Julio. Al contrario, muchas gracias, Mike. Un gusto poder compartir.